Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Me alegra mucho volver a estar en contacto con ustedes. Tenía tiempo que no realizaba algún video de estos y quiero hoy muy brevemente compartir algo que ha estado en mi corazón y en mi mente desde hace algunos días, quizás un par de semanas. Eh, Creo que ahondar sobre el tema que vivimos actualmente de la pandemia, la economía, quizás las muertes por este tema del COVID o de este tema de la pandemia, de algún conocido o de seres queridos, pues es muy complicado el tratarlo, pero y resulta a veces hasta ya repetitivo, pero es una realidad que estamos viviendo. ¿Cómo vivimos nuestra fe en un contexto donde pareciera que no hay ya ninguna esperanza, donde pareciera que estamos pues esperando ya nada más algún tipo de desenlace o de mala noticia, y donde pareciera que estamos pues sujetos a lo que la ciencia, a lo que una enfermedad, a lo que un gobierno, a lo que una economía decidan? ¿Cómo podemos visualizar, perdón, nuestra fe en ese sentido? Yo quiero pedirles, quien se vaya sumando a este video, que me apoyen por favor ahí a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a ver algunos puntos muy breves que quiero comentar con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con que pues todos conocemos la historia de Pedro, del apóstol Pedro. Sabemos que fue uno de los hombres que cambia el rumbo de la historia de la iglesia, uno de los hombres que decide seguir a Jesús a pesar de todo, que tiene un proceso de formación muy fuerte y que está dispuesto a pagar un precio alto por ese llamado sobrenatural que recibe para ser un pescador de hombres. Hoy día nos falta muchísimo aprender a ser como Pedro, aprender a saber que hay un precio que pagar, aprender a entender que somos llamados a ser portadores de un mensaje con propósitos eternos y que no podemos tomar esto a la ligera. Todos ubicamos más o menos la historia de él. Juan capítulo 21 lo desmenuza muy bien, a partir del versículo 15 al 19. Pues dice así, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Es bien interesante porque pues el apóstol Pedro está en un diálogo con el Señor Jesús posterior a que pues Pedro ha fallado, a que Pedro la ha regado. Y en ese sentido resulta muy interesante el que Pedro esté pues ahí aguantando el interrogatorio de parte de Jesús,
Y me llama la atención porque pues Pedro a carta cabal aguanta ahí la presión. No ha de haber sido fácil después de haber traicionado al maestro. La presión de los otros, la presión de la culpa, los ataques del enemigo, los pensamientos, etcétera. Y Jesús empieza un diálogo interesante en el sentido de si lo ama, y no me voy a tener tanto ahí. Lo que yo quiero dejarte el día de hoy es, mira, nosotros creemos, lamentablemente hoy día se cree generalmente, que una palabra de Dios casi siempre va a ir en un sentido positivo a la carne. ¿A qué me refiero? Es decir, que me tiene que agradar a mí, que tiene que gustarme lo que Dios me prometa, que tiene que gustarme lo que Dios me diga que va a hacer conmigo, que satisfaga a lo mejor hasta el ego. Es decir, hoy día abundan quienes dan palabras proféticas y muchas de ellas son ciertas. No minimizo el mover profético, por supuesto que no, pero sí llega a haber un abuso en el sentido de que pues se profetiza o se anuncia una palabra en teoría de parte de Dios donde se alimenta muchas veces el ego, la satisfacción propia de la persona, etcétera. Y me llama mucho la atención porque en una situación como la que vivimos actualmente, nosotros quisiéramos que una palabra de parte de Dios fuera que la contingencia esta se va a terminar de un día para otro, que no nos va a tocar, que nuestra economía va a estar activa, que esto va a terminar el día de mañana, que no va a volver a haber ningún virus igual, etcétera. Y la mera verdad es que muchas veces la dirección de parte de Dios no es esa. Muchas veces lo que Dios está haciendo es justamente diciéndonos algo que probablemente no nos guste. Y fíjate qué interesante. A Pedro le dan una de las peores palabras proféticas que puede haber. El versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Mire, por muy espiritual que usted y yo nos sintamos, a nadie nos gustaría una palabra profética como la que recibe Pedro acerca de su muerte y qué tipo de muerte, ¿no? La tradición dice que muere crucificado de manera inversa, no permite ser crucificado como su maestro porque no se considera digno. Y qué interesante que Jesús le anuncie eso. Y Pedro, yo no quisiera en ese sentido estar en sus zapatos, porque debe haber sido una presión increíble. Lo que sucede a continuación es todavía más sorprendente porque quizás pensaríamos que, híjole, Jesús agarra y después de una palabra o una profecía así lo va a abrazar, lo va a apapachar, le va a decir, mira, no te preocupes, échale ganas, etcétera. Y no, lo que Jesús hace es muy sui generis, como es Jesús y su ministerio y su persona. Lo que Jesús hace es decirle de manera inmediata: sígueme, en un imperativo, en un permanente, en una acción que demanda de él, donde no le da chance de ponerse a llorar, de ponerse a pensar en qué pobrecito de mí, por qué a mí y no a Juan. De hecho, si ves versículos más adelante, Jesús le dice: a ti qué te importa lo que haga yo con Juan, te estoy hablando a ti, tú sígueme. ¿Me explico? Y es interesante porque hoy día quisiéramos que el trato de Dios con nosotros fuese meramente agradable a nuestra carne, a nuestro oído, a nuestro ego incluso. Y no siempre va a ser así. De hecho, no va a ser así. El Evangelio muchas veces va a confrontarnos con situaciones, con realidades, con cosas que no nos gustan, que no son gratas, pero que vienen de Dios, para formarnos, para anunciarnos. Y Jesús no se queda secándonos las lágrimas, sino que nos dice: a ver,
te dije que esto va a pasar, pero sígueme. ¿Crees en mí? ¿Crees que tengo el control? Sígueme. ¿Crees que soy suficiente en esta contingencia? ¿Crees que soy suficiente en tu economía? ¿Crees que soy suficiente aunque están cerrando las empresas? A pesar de que hay mayor pico de contagios, a pesar de que no hay avances en una cura para esta enfermedad, ¿crees que soy suficiente? Sígueme. Y Pedro le sigue. ¿En dónde estamos parados tú y yo hoy día? ¿Estamos siguiendo al maestro a pesar de que esté diciendo algo en nuestra vida o esté permitiendo algo en nuestra vida que no nos guste? ¿O estamos sentados llorando? Yo creo que es un momento de que reflexionemos, porque lo que el maestro quiere hacer es que sigamos adelante y él pueda decir, sígueme, vamos a seguirle. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.